Campo eléctrico. Debemos recordar que una carga eléctrica produce un campo eléctrico. Muy bien. La intensidad de campo eléctrico es una magnitud física vectorial que se utiliza para cuantificar el campo eléctrico establecido por una carga eléctrica, también llamada carga de fuente. Entonces, es importante saber que un campo eléctrico es producido por la carga eléctrica. La intensidad de campo eléctrico se simboliza con la letra E. En un punto dado se obtiene dividiendo la fuerza que el campo ejerce sobre una carga de prueba situada en ese punto y el valor de dicha carga de prueba. El valor de la intensidad de campo eléctrico se calcula mediante la siguiente ecuación. Es lo que mencionábamos. Intensidad igual a fuerza sobre carga. Y aquí vamos a recordar que como la fuerza era igual a la constante por la carga 1 por la carga 2 dividido entre la distancia, resolviendo e igualando, vamos a tener que la intensidad será igual a la constante por la carga dividido entre la distancia al cuadrado. Muy bien. Cuando hablamos de campo eléctrico o cuando hablamos de intensidad de carga eléctrica, vamos a mencionar a una carga de prueba. Esta carga de prueba tiene signo positivo, siempre va a tener signo positivo. La carga de prueba siempre va a ser positiva. Esta carga de prueba va a servirnos para indicarnos en qué punto, si yo ubico esta carga de prueba por acá, será que en este punto la intensidad de campo eléctrico de esta carga generadora o esta carga fuente, su campo eléctrico en este punto será que va a ser más fuerte. O si lo pongo en este extremo, será que va a ser más débil. O en qué punto donde yo ubique esta carga de prueba, el campo eléctrico generado por esta carga fuente va a ser 0. Para eso me sirve la carga de prueba. Muy bien. Me sirve para poder conocer yo en qué punto será más fuerte el campo eléctrico generado por la carga fuente o en qué punto será más débil el campo eléctrico generado por la carga fuente. O en qué punto será nulo incluso. ¿No? Entonces, siempre que hablemos de carga de prueba, el signo va a ser positivo. Pasamos. Aquí ya habíamos mencionado que E es intensidad de campo eléctrico. Q, el valor de la carga fuente, ¿no? De la carga que genera el campo eléctrico. F, la fuerza entre las cargas. D, la distancia donde se ubica el punto P, es decir, la distancia donde se ubica la carga de prueba. Muy bien. K, la constante eléctrica en el vacío. Las unidades. En el sistema internacional, la intensidad es igual a Newton sobre Coulomb. La fuerza sabemos que es Newton, la constante 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado, Coulomb cuadrado. Carga, Coulomb, distancia, metros. El valor de la constante observamos que no cambia, no varía, se mantiene, igual que en el anterior tema. En el sistema sexagesimal, la intensidad se mide en dinas sobre status Coulomb. La fuerza en dinas y la constante tiene el mismo valor que en el anterior tema. Una dina por centímetro cuadrado sobre status Coulomb al cuadrado.
la carga, status Coulomb, y la distancia en centímetros. Líneas de fuerza en dirección de la intensidad de campo eléctrico. Para representar el campo eléctrico se definen las líneas de fuerza. Estas líneas salen de la carga fuente, si esta es positiva, y entran a la carga fuente si tiene signo negativo. Muy bien, entonces si es positiva, salen de ahí, salen la dirección del campo eléctrico, y si es negativa, deben llegar de esta forma. Esto lo vamos a ir aplicando en los ejercicios más adelante. La dirección de la intensidad de campo eléctrico siempre es tangente a la línea de las fuerzas y en su mismo sentido. Principio de superposición de las intensidades de campo eléctrico. La intensidad de campo eléctrico, en este punto supongamos, es igual a la suma de cada una de las intensidades. Cuando hablamos de un campo eléctrico uniforme, como es el caso, la intensidad en el punto A será igual a la intensidad del punto B, igual a la intensidad del punto C. Igual vamos a ir aplicando esto más adelante al momento de resolver los ejercicios. Muy bien. La ley de Gauss y el flujo eléctrico. Aquí nos menciona a la ley de Gauss, también conocida como teorema de Gauss, fue enunciada por el matemático alemán. Dicho matemático determinó en esta ley una relación entre el flujo eléctrico que atraviesa una superficie cerrada y la carga eléctrica que se encuentra en su interior. Esta fórmula se utiliza cuando hablamos de flujo eléctrico. Y esta ley se vuelve a cumplir, que polos diferentes o signos diferentes se atraen y signos iguales se repelen. Al igual que en el anterior tema, lo vamos a volver a aplicar en este nuevo tema. Vamos a pasar a resolver la actividad número 1. Aquí van a encontrar las palabras en esta sopa de letras. Bien, todas estas palabras que se encuentran aquí van a resolver en la sopa de letras. Esto es lo que vamos a trabajar conmigo aquí. E es intensidad de campo eléctrico. Intensidad de campo eléctrico. Esta Q es la carga fuente. Entonces voy a poner aquí lo que significa carga fuente de distancia. Y K constante. Muy bien. Y aquí vamos a aumentar uno más, donde vamos a colocar el símbolo de la carga de prueba. Muy bien. Vamos a aumentar uno más. No. Creo que no. Más Q. Recordemos que la carga de prueba siempre tiene el signo positivo. Carga de prueba. Muy bien. La carga de prueba siempre tiene signo positivo. Rellenar el cuadro con las unidades correspondientes. La intensidad en el sistema internacional Newton sobre Coulomb.
En el sistema sexagesimal, dinas sobre status Coulomb. La constante sabemos que tiene el valor de 9 por 10 elevado a 9 elevado a 9 newton por metro cuadrado dividido, aquí voy a colocar dividido entre Coulomb cuadrado. Listo. En el sistema sexagesimal, el valor de la constante es una dina centímetro cuadrado y status Coulomb al cuadrado. La carga en Coulomb con la letra C. En el sistema sexagesimal, status Coulomb, la distancia en metros y aquí centímetros. Muy bien. Entonces van a llenar esta parte a su actividad número 1 y también van a resolver la sopa de letras y me lo suben a la plataforma. Voy a resolver en los próximos videos los 2 ejercicios que se encuentran en la parte de abajo. Eso también lo van a copiar para que lo puedan subir junto con todo esto. Muy bien.